Licenciado y compañeros, muy buenos días. Mi grupo está integrado por Damaris Cando, Alison Paredes y Karen Yaguachi. El primer tema es Dolores Cacuango. Cacuango nació el 26 de octubre de 1881 en un terreno ubicado en San Pablo Urco, cerca de Cayambe, en la provincia de Pichincha, en el norte de Ecuador. Sin embargo, con muchas de las mujeres indígenas del país, a los 15 años tuvo que emigrar hacia la capital para buscarse sustento. Allí trabajó en varias cosas como empleada doméstica. Hija de Andrea Quilo y Juan Cacuango, fue una activa impulsadora de la función de escuelas bilingües, en colaboración con Luisa Gómez de la Torre. En ese contexto fundó en 1946 la primera escuela bilingüe, Quichua Español. Dolores intentó convocar a más de miles cabecillas del país para reclamar sus derechos y reducir la violencia. En el ámbito político, en 1944 participó en la creación de la primera organización indígena en Ecuador, que se denominó Federación Ecuatoriana de Indígenas, auspiciada por el Partido Comunitario de Ecuador. En dicha organización ocuparía la Secretaría General. Además, lideró la apertura de escuelas sindicales, obras. A principios de 1900, el liberismo propuso la emancipación indígena. En 1919 inició una huelga que fue reprimida de forma violenta. La lucha permitió que por primera vez a los indígenas se les pagara con dinero. En 1944 fundó junto a Tránsito Amaguaña y otras defensoras de los derechos humanos, la primera organización indígena del Ecuador. En 1946 fundó la primera escuela bilingüe Quichua Español, líder indígena que dedicó su vida a defender el derecho a la tierra y a la lengua quichua de su pueblo. Somos como la paja del páramo, si estamos solos el viento lleva lejos, pero todos juntos en un costal nada hace el viento, bamboleará pero no nos hará caer. Dolores Cacuango. Gracias. Mi tema es demandas sociales de los pueblos y nacionalidades del Ecuador en la época de la colonia. Indígenas de la colonia fueron sometidas a un sistema servil de producciones para la explotación mineral y la producción textil, sistemas racistas de dominación. Existía una república de blancos y una república de indios. Negación de una identidad negativa. Vivían en condiciones de servidumbres, negados de toda posibilidad de expresión. En las haciendas trabajaban la tierra del patrón sin pago alguno, únicamente recibían prestada y guasipungos, tierra, donde podían sembrar sus alimentos. Algunos eran despojados de sus alimentos y recibían maltrato. Demandas indígenas. En 1926 se formó la primera sindicato indígena llamada Juan Montalvo, que originó la primera huelga indígena. Exigían incrementos de salarios, semanas laboral de 40 horas, devolución de las tierras a los indígenas, eliminación de diezmos, remuneración para el trabajo femenino, eliminación de servicios personales en la casa de hacienda. Demandas de los montubios. Los montubios son el resultado del proceso del mestizaje biológico y la cultura que ha ocurrido en el litoral anterior desde la época de la colonia. El primero de ellos fue, sin duda, el proceso independentista en 1809 y 1822, donde los montubios fueron reclutados en la milicia de uno y otro bando. Han demandado condiciones de igualdad, reconocimiento y respeto de los elementos de su identidad, asignación de recursos económicos para apoyar las producciones agrícolas y ganaderas que les permitían salir de la pobreza.
afrodescendientes en la colonia. Eran vendidos y repartidos a los sitios de destino, estaban orientados casi exclusivamente a la explotación minera. La corona española estableció para la Nueva Granada un régimen económico tributado con base en la minería esclavista. Los esclavos negros se dedicaban principalmente al cultivo de la caña de azúcar, pero también al cultivo de otros productos de la ganadería, todo lo cual servía para abastecer los mercados de Quito. En las haciendas jesuitas localizaban en este valle, las tareas que desempeñaban las mujeres eran múltiples, obligadas al trabajo forzoso considerados esclavos. Demandas de los afrodescendientes. Reconocimiento de su identidad, cultura, eliminación de la discriminación racial, exclusión en actividades sociales, laborales, políticos, en equidad y respeto. Se reconocían y representaban a la existencia de su población, derecho de las tierras en que habían habitado desde tiempos ancestrales. La esclavitud y el tráfico de personas africanas son crímenes contra la humildad infraestructural de servicios públicos adecuados, servicio social pertinentes, mercado laboral, empleo dignos y buen salario. Demandas sociales de los pueblos nacionalidades en el siglo XX. Las principales demandas radican en el reconocimiento de las diversas culturas a nivel constitucional, así como la devolución de tierras a los indígenas. Ecuador en un estado plurinacional. El expresidente del Ecuador define plurinacional como la coexistencia de varias nacionalidades diferentes en un estado amplio, donde diferentes personas, culturas y puntos de vista se reconocen mutuamente. Lo plurinacional está reconocido en la Constitución ecuatoriana vigente desde el 2008. Ahora en Ecuador existen diversas etnias en donde la Constitución les reconoce sus derechos, por eso dice que la cultura ecuatoriana se fundamenta en lo plurinacional. Los ejemplos es la falta de agua, la eliminación del maltrato y el acceso al poder. Gracias.